En esta oportunidad les vamos a hablar sobre lo que es la salud mental en el mundo. Como primer punto les voy a hablar sobre qué es la salud global, luego qué es la salud mental global, luego pasaremos al estado de la salud mental global, luego de ellos pasaremos a los hechos importantes en la salud y enfermedad mental global, luego veremos lo que es la enfermedad mental e inseguridad sanitaria global. Luego pasaremos a lo que es la salud mental como prioridad global y luego al finalizar les daré una conclusión, ¿no? Como primer punto, vamos a ver qué es la salud global. Esto se define como desafíos de la salud que trascienden tanto las fronteras o los territorios nacionales de un país, ¿no? Y exigen a la vez acción sobre la dinámica global que afecta la salud emocional de las personas, ¿no? ¿Qué es la salud mental global? La salud mental global incluye tanto el bienestar emocional, psicológico y social de las personas, ¿no? Una verdadera salud mental global debería partir del principio de una comunidad de orígenes, de derechos, de intereses y metas de todos los seres humanos, ¿no? Eh, lo global sería de la salud mental. Esto indica, por ejemplo, que abarca todas las esferas de la vida, ya sea privada, ya sea pública y social, como les venía hablando, ¿no? Y donde que todas las personas, por el hecho de serlo, deberían de tener acceso a los medios y recursos para gestar su propia salud mental, ¿no? Su propia salud mental. El estado de la salud mental global. Las enfermedades mentales llevan a una baja calidad de vida de las personas que están inmersos en esta enfermedad, ¿no? O de los pacientes que tienen esta enfermedad, y a un deterioro de su infraestructura económica de las naciones también, ¿no? La mala salud mental se asocia asimismo a los cambios sociales, ¿no? Rápidos, a las condiciones de trabajo estresantes que las personas se ven a diario, ¿no? Inmersas en ella, a la discriminación y los mandatos de género, la exclusión de la sociedad, ¿no? A los modos de vida que llevan las personas poco saludables, ¿no? A los riesgos de violencia y mala salud física, ¿no? También a las violaciones de los derechos de los seres humanos, de las personas. Los estudios muestran que mejorar el nivel de servicios y la atención de salud mental valdría la pena, pero esto se hiciera factible o se vería algún cambio a largo plazo, ¿no? No es muy certero cuando hablamos en corto plazo, ¿no? Luego, una emergencia real podría ser cualquier forma de cambio que puede ser estresante para una persona, ¿no? Y el estrés en sí mismo, esto aumenta el riesgo de los problemas de salud mental recaigan las personas, ¿no? O empeoren también de salud mental las personas que ya están inmersos en ellos, que ya sufren de esta enfermedad, ¿no? Por eso, incluso cuando se niega la COVID-19, cuando estaba comenzando, los cambios que hemos presenciado representan y representaban un grave peligro para los problemas de salud mental, ¿no? Y lo cual siguen afectando a las personas que han sufrido de esta enfermedad o que hayan tenido pacientes familiares con esta enfermedad, ¿no? Y que afectan, esta enfermedad en sí afectaron a toda la familia, a todas las familias en sí, porque no creo que haya un hogar actualmente que un miembro de su familia no haya sufrido de COVID-19, ¿no? Como les decía, no solamente afecta a la persona que ha sufrido de esta enfermedad, sino también a toda la familia o a los integrantes de la familia, ¿no? Que luchaban o veían luchar a sus pacientes, a su familia, luchaban junto con ellos, ¿no? En la jungla del cemento. ¿Esto qué quiere decir? El número de personas que compartían, eh, por ejemplo, un dormitorio en un centro psiquiátrico de salud mental
Esto nos dice que aumenta la desvinculación social, mientras que los que tienen su propio dormitorio son más equilibrados, ¿no? Y socialmente son más activos. Eh, También el sitio donde están estos tipos de personas, en el, donde están estas personas también tienen que ver mucho con la salud mental de esas personas, con la mejoría de la salud mental de estas personas, ¿no? En sí dice que no se considera un factor esencial cuando se establecen planes de desarrollo estratégico para mejorar y prestar los servicios de atención de salud mental eficaces, ¿no? Y de alta calidad. Si bien estos factores son muy importantes, también es muy importante recordar que el entorno físico, como les decía, el espacio donde ellos están, es también igual de importante, ¿no? Hechos importantes de la salud mental global. Esto, como una, como una benevolencia blanca, la llamada cultural formulation, intervienen una colección de 16 preguntas con el objetivo esto de trascender los límites de la cultura en el diagnóstico, ¿no? Este está incluido en el DSM-5. Por ejemplo, la ansiedad y trastornos de ansiedad. Ahí tenemos este método. No se usa universalmente como ocurre con muchos otros aspectos de la salud mental, ¿no? Y la atención de la salud mental. Los sistemas de manual diagnóstico y estadístico y la clasificación internacional de estas enfermedades se utilizan dentro del contexto global de salud mental. De hecho, muchas culturas ven la ansiedad y los trastornos de ansiedad como desafíos sociales, ¿no? O morales en lugar de problemas de salud mental. Las percepciones culturales de la emoción también influyen en los procesos de desarrollo, ¿no? Y las estrategias de afrontamiento que podrían influir en la aparición de la ansiedad y de las condiciones asociadas, ¿no? Los problemas de diagnóstico con un componente cultural son frecuentes, ¿no? Es posible que la percepción cultural de la incomodidad o inocuidad influya, ¿no? En la interpretación de síntomas de ansiedad, pero no necesariamente sea así, ¿no? Luego, el estrés y el trauma. El estrés describe o se describe más claramente como una reacción genérica de un organismo o de una persona, ¿no? Ante cualquier demanda, un factor estresante que puede variar desde una incomodidad, desde una incomodidad ya sea moderada o algún desafío hasta traumas fisiológicos o psicológicos, ¿no? Y puede también ser de naturaleza aguda o crónica. En el diagnóstico, por ejemplo, la cultura es un componente crucial a tener estresantes y el trauma, ¿no? Y las preferencias de afrontamiento, esto con el fin de afirmar un diagnóstico, ¿no? No todos los seres humanos, por ejemplo, que sufrieron esta enfermedad de la COVID-19, son considerados o son considerables eh, o sea, no todos los seres humanos que sufrieron dificultades considerables con esta enfermedad eh, son derivados generalmente del estrés, ¿no? De hecho, nosotros, los de color, de hecho, muchas de las personas se ven más predispuestos o se ven más predispuestos a la ansiedad cuando tienen familias que sufren de estas emociones o que son personas consideradas así, ansiosas, ¿no? Lo que es la esquizofrenia, como podemos ver, o que hemos visto también la esquizofrenia es una enfermedad que afecta la cognición, las emociones y la percepción y otros aspectos del comportamiento de las personas, ¿no? El diagnóstico debe seguir a la aparición de síntomas, por ejemplo, como psicóticos específicos con un deficiente desempeño en una prueba de realidad, ¿no?
La depresión y trastornos depresivos. Lidiar con el estrés, el miedo y la ansiedad o la depresión de manera positiva es una necesidad actual y aprender y aplicarlas. Fortalecerá a cada uno como individuos o como personas o a los grupos familiares y a la comunidad, ¿no? La enfermedad mental o inseguridad sanitaria global. Las preocupaciones sobre la seguridad financiera provocadas por la economía mundial exacerban aún más estas preocupaciones, ¿no? En otras palabras, las creencias y comportamientos de las personas tienen un gran impacto en cómo se propaga la enfermedad, ¿no? ¿Quién contrae? ¿Quién contrae? ¿Cuántas personas mueren a causa de ella o cuántas personas murieron a causa de esta enfermedad? ¿Y qué medidas preventivas se debieron tomar o se tomaban en el momento, ¿no? Eh, los que estaban encargados de tomar decisiones, que son las personas, sus valores y creencias en lo que basaban su evaluación de la validez de evidencia y su nivel de la experiencia, ¿no? Así también como las técnicas que utilizaban para resolver estos, ¿no? Que los que contaban o sus familiares que contaban con esto me sanan. Entonces, eso también tenía mucho que ver con, eh, con las personas, ¿no? Se, en realidad, también mucho se basaba en que cómo esta información era trasladada hacia otra persona, hacia un familiar, ¿no? Porque si de repente se trasladaba de una forma negativa, la persona que está recibiendo la información así lo tomaba, ¿no? Y como que la ansiedad prevalecía más en ellos, ¿no? Las emociones afectan la toma de decisiones de las relaciones con la salud. Los estados emocionales relacionados como por ejemplo, como amenazas, como la ansiedad, el miedo, el asco, tienen un impacto en nuestra función cognitiva y esto a la vez nos hacen más propensos a recibir la información de forma selectiva, así como les hablaba anteriormente, ¿no? Si, por ejemplo, la persona recibe alguna información de forma negativa o con comentarios negativos hacia esta enfermedad, entonces la persona le va a tomar de esa forma y como que le va a crear más ansiedad en la persona que está recibiendo esta noticia, ¿no? La percepción del tiempo también se ve afectada, tanto como las decisiones se toman en un marco de tiempo limitado, ¿no? En mente, debido a que los estados emocionales vinculados a los peligros, como les decía, provocan la potenciación del deseo, ¿no? La ansiedad o enfermedad. En este caso, la mayor ansiedad por la salud puede provocar reacciones, por ejemplo, indeseables, ¿no? En las personas. En realidad, quienes tienen un alto nivel de ansiedad por la salud pueden reaccionar emocionalmente y de manera irrazonable ante cualquier información que le están brindando, ¿no? Sobre la posibilidad también de desarrollar una infección, por ejemplo, en la COVID-19, ¿no? Eh, las personas con bajos niveles de ansiedad por la salud, por otro lado, pueden optar por descartar el asesoramiento preventivo porque no sienten la necesidad de protegerse, ¿no? En este caso, por ejemplo, la recuperación selectiva de recuerdos de enfermedades previas hay interpretaciones de estas mala interpretación de señales relacionadas con la salud, la hipervigilancia a cualquier síntoma físico que pueda conseguir o sugerir una enfermedad o cualquiera de estos, ¿no? Luego, también los puntos de vista específicos sobre la salud y la enfermedad que era esta que se dio, ¿no? Que es como la COVID-19. El afrontamiento maladaptativo también, una propensión a participar o
abstenerse de acciones que parecen prevenir o promover la infección, ¿no? Por ejemplo, las personas se lavaban la mano a cada rato, con agua con cloro, a desinfectarse compulsivamente les llevaba con alcohol, ¿no? Si no era con alcohol, no podían salir a la puerta, abrir la puerta o echarle alcohol a las personas que están ingresando al domicilio. O al salir y tomar un carro, siempre echar alcohol en el lugar que se está sentando o donde está viajando. eh, Eso, ¿no? Y lo que es la conducta simbólica. En la conducta simbólica, las personas han demostrado que a pesar de estar plenamente convencidos de su compromiso activo para hacerlo, eh, son propensos, son propensos, ¿no? Que es son propensos y también nos enfrentamos al riesgo, por ejemplo, de adoptar al coronavirus o al COVID-19 como un componente normal, ¿no? Del medio ambiente y a la pandemia como la nueva normalidad, ¿no? Y se está normalizando hoy en día, ya no hay tanto ese temor, ese miedo, esa ansiedad de que te puedas contagiar, ¿no? Aversión al riesgo. En este caso, los estudios mentales muestran que cuando las personas perciben un mayor riesgo de enfermedad, es más probable que tengan o que obtengan las vacunas contra el COVID-19, ¿no? Eran más propensos a eso. Eso significa que es más probable que las personas se vacunen si creen que son más susceptibles a una enfermedad. Por ejemplo, las personas que sufren alguna enfermedad como es la diabetes, como son problemas cardiovasculares, eran considerados como personas de primeros a tratar, ¿no? Antes que una persona que supuestamente está sana, ¿no? Y cuando las personas también piensan que una enfermedad puede tener consecuencias catastróficas o que, por ejemplo, que en esta enfermedad COVID-19 que puede matar rápido, puede matar más rápido a las personas, es más probable que estas personas que pensaban que de repente si se contagian van a morir, entonces es más probable que se vacunen, ¿no? Aunque algunos siempre se negaban a esto, ¿no? Pero por su salud y como ellos decían, por estar con vida, se vacunaban, ¿no? La mentalidad de rebaño. En este caso, las personas son particularmente reacias a aceptar estas enfermedades, ¿no? Cuando creen que, por ejemplo, que ciertos valores no se pueden comparar ni cambiar por nada más, ¿no? Las variables, en lo que son las variables psicosociales, también afectan la toma de decisiones relacionales con la salud. Se ha descubierto, por ejemplo, que el género amortigua el impacto del estrés, ¿no? Que se ha demostrado, por ejemplo, que promueve la asunción de riesgos en los hombres que disminuye en el caso de las mujeres, ¿no? Los hombres son más propensos que las mujeres a tomar riesgos, ¿no? El estrés también reduce aún más la toma de riesgos, por ejemplo, en los ancianos, ¿no? Y en los jóvenes aumenta, ¿no? La educación afecta la toma de decisiones relacionadas con la salud, pues yo creo que sí, ¿no? Además, eh, es útil ver las cosas como de bajo riesgo cuando son rentables y extremadamente riesgosas, ¿no? Cuando, por ejemplo, cuando generan muy pocas ganancias, afecta la forma en que las personas perciben el riesgo económico, ¿no? En otras palabras, podríamos decir que a pesar de la creencia popular en contrario, en contra, el riesgo y la ganancia están asociados positivamente, ¿no? En la comunicación afecta la toma de decisiones relacionadas con la salud. Como les decía, yo creo que sí. Puede ser un desafío comunicar los riesgos porque algunas personas pueden optar por ignorarlas, ¿no?
Esto se debe al hecho de que cuando se trata de pandemias, por ejemplo, en esta, la COVID-19, la información más importante a difundir incluye la naturaleza del riesgo epidémico que esta pandemia o esta enfermedad tenía, ¿no? Su dinámica, qué tan simple es contagiarse de esta enfermedad, ¿no? De este virus, ¿no? Qué tan fácil era contagiarse, ¿no? De esta enfermedad. Si las personas también individuales tienen diferentes niveles de inmunidad, ¿no? Al virus, porque algunas personas son más altos su nivel de defensa de su organismo, ¿no? Y algunos tienen más bajos, o de repente hay personas con anemia que son más propensos a recibir alguna enfermedad, ¿no? En el caso de esto, son más propensos a recibir lo que es la COVID-19 o eran más propensos, ¿no? Y, ¿cuál es la tasa de mortalidad también por la infección, ¿no? Que era muy alta en el tiempo de la primera y en la segunda ola, ¿no? Y qué se puede hacer también para reducir la probabilidad de infección, ¿no? De que te vayas a infectar, cómo cuidarte, por ejemplo, ¿no? El uso también de los temas comunes pero complejos, como por ejemplo podría ser conducir o llevar a las conclusiones correctas por parte del receptor, ¿no? De la información. Esto ver cómo en sí la persona comunica a la persona que está recibiendo la información, ¿no? Ya que para entonces son considerablemente más simples, ¿no? De comprender, ¿no? Cuando se presentan de ciertas maneras, cuando en realidad la información que tú estás brindando sea entendible para la otra persona, ¿no? Y sea más entendible y más clara para la otra persona y clarificar también sus ideas o sus pensamientos sobre esta enfermedad, ¿no? Descubrir cómo los locales toman la decisión, cómo las personas que están encargados de difundir esta información toman decisiones más certeras, ¿no? Crear también era una buena estrategia, crear maneras o materiales para llegar y obtener o llevar mejor información para los pacientes o las personas que estaban con esta enfermedad, ¿no? La salud mental como prioridad global. Las enfermedades mentales han sido reconocidas como una de las principales causas de la carga de morbilidad, ¿no? Y el deterioro de las comunidades de todo el mundo en sí, ¿no? Desde la década de 1990. Bueno, un desafío para las personas funcionar de manera efectiva durante sus años más productivos, ya que muchas enfermedades mentales crónicas y graves, incluido allí lo que es la esquizofrenia y lo que es la demencia, eh, comienzan en la adolescencia, ¿no? Perdón, la esquizofrenia comienza en la adolescencia o en la edad adulta temprana, ¿no? Como resultado, las enfermedades mentales graves tienen un alto costo y causan también una discapacidad significativa, ¿no? Debido a esto, las personas tienen muchas más posibilidades a contraer enfermedades mentales, ¿no? Detección, detección temprana de problemas de salud. La detección temprana de problemas de salud ayuda mucho a que de repente las personas puedan tratarla a tiempo a sus familiares o a las personas que tienen, que se ven influidas o que tienen esta enfermedad de salud mental, ¿no? Y permite también, como les decía, que quienes padecen enfermedades mentales busquen también opciones de terapia asequibles, ¿no? O que estén de acuerdo a ellos, ¿no? Y aprendan sobre también lo que son las ventajas y desventajas de esta enfermedad o de los tratamientos posibles, ¿no? Esto sería ideal como un proceso de toma de decisiones también de la persona, ¿no? De tratarse a tiempo, ¿no? Mayor acceso a los servicios de salud mental. La situación ideal sería sería atender las necesidades de salud mental, ¿no? De un pueblo de manera justa, asequible, aceptable y sensata, ¿no? A la luz de, por ejemplo, de los desarrollos actuales
o ahora en los desarrollos actuales en la investigación sobre lo que es el tratamiento de las enfermedades mentales, es fundamental promover y hacer crear una gran eh, hacer crear conciencia, ¿no? Y hacer crear una gran red de opciones de apoyo. Esto tienen que ir centradas a la recuperación y a la prevención que se basan en las investigaciones que se dan, ¿no? También al abordar y corregir los enormes o las enormes inequidades y desventajas en salud que existen internacionalmente, ¿no? En cuanto a la accesibilidad que estas personas tienen y calidad de atención, ¿no? Y salud mental. Estos métodos van a fomentar el respeto global, ¿no? Por los derechos humanos de las personas con trastornos mentales, ¿no? Que están inmersos en esta enfermedad, que ya tienen la enfermedad. Una mejora significativa en la prestación de servicios de salud. Tal vez si tenemos o si estamos equipados para ayudar a estas personas o intervenirlos a estas personas, ayudaría mucho, ¿no? Ayudaría mucho. Luego, lo que es lograr un equilibrio entre los países de ingresos bajos y altos. Yo creo que sí, porque a veces generalmente las personas que de repente viven en un país más subdesarrollado o desarrollado tienen más opciones a lo que es el tratamiento o la prevención de salud mental y los que son de recursos más bajos tienen menos oportunidades porque de repente también hay personas que sufren de esta enfermedad que están no viven en la ciudad sino viven alejados de la ciudad y a llegar a ellos es un poco más difícil, ¿no? Casi no, en sí no llegan la ayuda o para que esta persona tenga una prevención sobre ello, ¿no? Eso, y luego como una conclusión sería que se han producido cambios en sí fundamentales en la forma que se establecen las sociedades y en la forma que éstas interactúan, ¿no? Los individuos durante los últimos 30 años, ¿no? La salud global ha surgido paralelamente a estos procesos, ¿no? Y ha sido también sustancialmente impulsada por una extraordinaria tendencia de integración y expansión económica, ¿no? Esto como resultado también para mejorar la salud a nivel internacional, ¿no? Es necesario también ir más allá de la biología personal o la medicina, ¿no? Y en cambio, desarrollar un mayor conocimiento de procesos y entornos en los que afectan o que se ven afectados la salud mental, ¿no? La COVID-19 que aún creo que continúa porque estaban diciendo que venía la quinta ola, pero aún no se sabe en ciencia cierta, eh, ha traído más atención sobre lo que es salud mental, porque después, como les decía anteriormente, después de esta pandemia que hemos sufrido, muchas personas están sufriendo de ansiedad y de salud mental, porque creo que hay personas que hasta hoy en día no dejan lo que es el alcohol, siempre están cuidándose, tratan de no estar mucho tiempo reunidos con personas que de repente no forman parte de su entorno o que no conocen, poquito que se alejan, o sea, todavía la salud mental en sí, la pandemia o el COVID-19 ha afectado mucho en lo que es salud mental.